La voz humana consiste en un sonido emitido por un ser humano usando las cuerdas vocales. La producción del habla se puede considerar en dos etapas distintas. Estas etapas son cuando el aire es expulsado de los pulmones, asciende por la tráquea, la nariz y la boca. Cuando esto sucede, las cuerdas vocales controlan el flujo del aire. Mientras respiramos normalmente, las cuerdas permanecen relajadas de modo que el aire pasa por la laringe libremente. Cuando la presión del aire aumenta debajo de las cuerdas, el aire pasa por estas y se reduce la presión, y así las cuerdas se cierran y se repite el proceso. Gracias a esto se genera una serie de vibraciones con las cuales estas frecuencias dependen de la tensión y de la masa de las cuerdas. Podemos decir que en esta primera etapa se producen ondas periódicas compuestas por armónicos distintas con amplitudes aproximadamente igual. La voz humana. Siguiendo un proceso evolutivo, los órganos que el hombre utiliza para respirar y para comer han desarrollado la función adicional de producir una rica sucesión de sonido. La capacidad para producir un sonido correcto se aprende desde la más tierna infancia, pero los órganos capaces de producir sonidos son innatos. Estos sonidos se utilizan para comunicarse simbólicamente con otras personas que entienden la misma lengua. Una de las épocas características específicas que tiene el hombre y que distingue de los otros animales es precisamente su capacidad para hablar y usar su lenguaje simbólico. La producción del habla se puede dividir en dos fases distintas. 1. La producción de un sonido audible y 2. El control ejercido sobre este sonido para producir fonema correcto. Fonema es la unidad sonora más pequeña que tiene un papel funcional en un idioma. Cada idioma tiene su propia colección de fonemas y una persona adulta que habla un idioma puede tener dificultades para aprender a pronunciar un fonema poco familiar en otro idioma. El alfabeto es solo una tosca e inexacta representación de los fonemas ingleses. Como en el inglés americano existen en realidad 38 fonemas, algunas letras deben representar varios fonemas, mientras que algunos fonemas vienen representados por más de una letra. Por ejemplo, la letra A representa a 4 sonidos diferentes. El sonido A, de fater, el sonido de AE, de AP, etc. Todos los fonemas tienen su origen de la respiración. El aire que es expulsado de los pulmones asciende por la tráquea, pasa a través de la laringe, entra en la faringe y sale por la nariz y por la boca. La laringe es la parte del pasadizo del aire que se halla por encima de la laringe y por detrás de las cavidades orales y nasales. La laringe es un haz de cartílagos entre la faringe y la tráquea que controla el fluir del aire a través de la tráquea y que impide que el alimento entre en los pulmones. Un cartílago de la laringe es el que forma la nuez en la parte anterior del cuello. Cuando una persona deglute, la epiglotis cierra la abertura de la laringe para evitar que los alimentos pasen por ella. Un par de ligamentos doblados dentro de la laringe, llamados las cuerdas vocales, controlan el flujo del aire. Mientras se respira normalmente, estas cuerdas permanecen relajadas de modo que el aire puede pasar libremente a través de la laringe. Un sonido vocal, sonoro, se produce cuando las cuerdas vocales taponan completamente la laringe. Entonces, cuando se respira aire, aumenta la presión debajo de las cuerdas. Cuando la presión se hace suficientemente grande, parte del aire pasa con fuerza por las cuerdas, reduciendo la presión que había detrás de ellas. Tan pronto como se reduce la presión se cierran de nuevo las cuerdas, de modo que aumenta la presión una vez más se repite el proceso. De este modo, se cumple una serie periódica de vibraciones sonoras con una frecuencia que depende de la tensión y de la masa de las cuerdas vocales. En general, frecuencia es menor en los hombres que en las mujeres porque las cuerdas de los hombres tienen más masa. Sin embargo, si se cambia la tensión de las cuerdas vocales, una persona puede variar la frecuencia en un factor 3. Para una tensión determinada, el sonido producido por las cuerdas vocales es una serie periódica de vibraciones de presión positivas, tal como se muestra en la figura 14-13. En un hombre la frecuencia F de estas vibraciones es de unos 125 pulsos por segundo.
Como la configuración de vibraciones es periódica, se puede considerar como si fuese la superposición de muchas ondas sinusoides, cuyas frecuencias forman una sucesión armónica. El espectro de onda contiene muchos armónicos de amplitud casi igual, tal como se muestra en la figura 14-13b. Esta es la primera fase en la reproducción del habla, la producción de sonido vocal. La segunda fase, la articulación de este sonido dentro de un fonema, tiene lugar en la faringe y en las cavidades oral y nasal. Juntas todas ellas constituyen una única cavidad cuyo tamaño y forma son controlados por la posición de la lengua, los labios y el paladar blando que está en la parte posterior de la boca. Para un determinado tamaño y forma, la cavidad tiene sus propias frecuencias características llamadas frecuencias formantes. Normalmente, por debajo de los 3000 Hz hay 2 o 3 formantes. Por ejemplo, para medir el sonido A, la lengua adopta una posición hacia adelante y hacia abajo, al mismo tiempo que se eleva al cielo del paladar. Esta posición oral equivale en el orden de frecuencias formantes a 730, 1090 y 2440 Hz aproximadamente. Nuestro oído aprecia el fonema representado por A como el correspondiente a una 2 larga y de entonación grave. Al entrar la onda sonora producida por las cuerdas vocales en la cavidad del habla, la cavidad empieza a resonar. Cada formante tiene una curva de respuesta, y así, aunque ninguna de las frecuencias del espectro de la onda sonora sea exactamente igual a cualquiera de las frecuencias formantes, la cavidad resuena a frecuencias cercanas a las formantes. La figura muestra la curva de la respuesta combinada de las 3 formantes que se crean al emitir el sonido A. Por regla general, 3 o 4 armónicos se hallan lo suficientemente cerca de cada formante para aumentar su valor por resonancia. Esto se ve en la figura 14-13d, que es la superposición de las figuras 14-13b y c. Si la fundamental F1 es 125 Hz, el armónico más próximo a la primera formante, F1 igual 730 Hz, en A. Es F6 igual 6x 125 Hz igual 750 Hz. Este tendrá una gran amplitud en la cavidad, tal como se ve en la figura 14-13d. Los armónicos contiguos, F5 igual 625 Hz y F7 igual 875 Hz, aumentaría su valor pero no tanto como F6. Por consiguiente, el espectro del sonido se modifica después de entrar en la cavidad de habla. Las figuras 14, 13, b y d dan los aspectos del sonido antes y después de entrar en dicha cavidad y las figuras 14, 13, a y e muestran las correspondientes configuraciones ondulatorias. En resumen, la primera fase en la producción del habla es la producción, por medio de las cuerdas vocales, de una onda periódica que tiene un espectro de armónicos de amplitud casi igual. La segunda fase es la intensificación selectiva de algunos de estos armónicos por la resonancia dentro de la cavidad de habla. Los diferentes sonidos vocálicos se distinguen por sus resonancias formantes, las cuales son controladas por la posición de la lengua y por la forma de la boca. Como ya queda dicho, el sonido A se produce con la lengua extendida hacia adelante y situada a nivel bajo. En cambio, el sonido representado por O, como ocurre en la voz acternon, se producen con la lengua colocada hacia arriba y en situación retrasada, que viene a ser equivalente a una U larga de nuestro idioma. La figura 14 representa las frecuencias merminación entre fonemas. El efecto que producen las frecuencias formantes sobre el habla se puede demostrar llenando los pulmones de helio al respirar. La velocidad del sonido del helio es 2,3 veces mayor que en el aire. Las frecuencias formantes de una cavidad son proporcionales a la velocidad de sonido en la cavidad, como en la ecuación 14,9 y 14,10, de modo que las frecuencias formantes de la cavidad del habla se ven aumentadas en un factor 2,9 al llenarlas con helio en lugar de aire. Una persona que habla con helio en los pulmones tiene una voz parecida a la del pato Donald.
unos de los acuonautas que usaron para respirar una mezcla de gas que contenía 97% de helio mientras vivían a 200 m de profundidad en el mar, tuvieron dificultades para entenderse cuando hablaban entre sí. Aquí vemos un video de un muchacho que toma helio en sus pulmones. Dale mierda, sí, Osvaldo, un weón sin remedio, parte 2. Hola chiquillos, ¿cómo están? Saludos a todos. Estamos juliados. Termínalo, pues, dale. Aquí vemos un video de un muchacho que toma hexafluoruro que es 6 veces más denso que el aire. Soy fumador anónimo. Mira, cómo le da la cachimba. Edu, que tiene que haber gas para los demás. Si no sé quién sabe.